For us at the infra team, and I see Malong here, the Director of Public Works, and his team, it is important to reach this target. As you mentioned, it was 2 years since we start with the how we can make a contract for Aruba, who is going to change all our public buildings, the LED lights, and also our public spaces, our plazas, in this case, 2 new plazas. So for us at the infra team, it is very important to be part of this contract, and as you mentioned, to be part of the vision of Aruba, and in this case, vision of Prime Minister, who make the statement that Aruba will be totally sustainable by 2020. And this is part of it, so congratulations to the Prime Minister for reaching another milestone. For us, it is important in our infrastructure to have innovation. We are doing a lot during the last years. The way we make biddings, large projects through the PPP concept, public-private partnership. This is another type of public-partner partnership. So for us, it is a learning way of doing new things, innovating things, new technology, and through our infrastructures in Aruba. So for us, it is important to learn how this is going to work, to implement it for the future projects. So we welcome Philips to the islands, and looking forward to work with Philips on the details, and at last for a better Aruba and for a better quality of life for our people. El producto Philips viene de camino para Aruba y vamos a iniciar con 8 edificios de gobierno. Específicamente está dividido en 4 fases diferentes por edificio, aparte de los 2 sitios icónicos que están incluidos en todo el proceso. En fase 1 para este año tenemos 35 edificios de gobierno. Esto es un programa mucho más amplio que está buscando renovar hasta 100 edificios de gobierno, oficinas, pequeñas oficinas de gobierno. Fase 1 son estos 35 edificios, más 2 iconic sites, como los conocemos, pero bueno, el scope completo del proyecto puede incluir hasta esos 100 y tantos edificios. Somos una empresa holandesa que tiene diferentes pues, oficinas alrededor del mundo. Una de esas oficinas o regiones es Philips Centroamérica, que maneja desde Perú hasta Guatemala. Igualmente tenemos Philips Brasil, Colombia y otros, pero el acuerdo completo es entre Philips Centroamérica y Aruba. Muchos de los productos que van a ver pues, han sido diseñados y muchos serán fabricados también allá en Holanda. El tema de financiamiento es también único, es el primer proyecto en el que incluimos tantos servicios de alguna forma. Vamos no solo a proveer el producto, vamos a proveer la instalación, la programación de todo el sistema de iluminación y la propuesta para gobierno es, bueno, dar un plan de financiamiento a 5 años, donde con los ahorros esperados por las luminarias que estamos instalando en los edificios de gobierno puedan pagar ese proceso a 5 años. Como les digo, es único, es muy especial y bueno, se logró gracias al buen manejo, al buen nombre que tiene Aruba y para el logro del objetivo 2020 del primer ministro.